Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. La eyaculación precoz es la incapacidad del hombre para controlar la salida del semen, de manera que termina muy rápido, se riega casi iniciando el acto sexual, y esto no le permite el verdadero deleite a la mujer. Los estudios señalan que probablemente el 75-80% de la población ha lidiado con este problema, y en este momento probablemente 1 de cada 3 varones padece de eyaculación precoz. Los factores metabólicos, los problemas hormonales, los problemas infecciosos y algunas situaciones vivenciales son los responsables de generar esta disfunción sexual. El tratamiento está en relación al agente causal, es decir, identificamos la causa, la tratamos y la corregimos. Y con este esquema logramos que cerca del 95% de los pacientes recupere su desempeño sexual normal. De manera que es cuestión de consultar. Raven, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. Mauro, ¿impotencia es lo mismo que esterilidad? Es una pregunta muy pertinente porque a lo largo de los años la misma ciencia tenía una enorme confusión y denominaba con el término impotencia a cualquier problema sexual o reproductivo. Hoy no, hoy por el contrario somos muy claros en señalar que la impotencia, la disfunción eréctil es un problema sexual en el cual el varón no consigue una erección adecuada. Y reservamos el término esterilidad para esos casos donde el varón es incapaz, por su producción de semen, de fertilizar, de hacer la concepción, de que el espermatozoide se una al óvulo y por ende esa pareja no va a poder tener bebés. A nivel popular, Mauro, existe la creencia de que es necesario que una mujer alcance el orgasmo para que se active la capacidad de concebir. ¿Es esto cierto? En realidad es que en algunos animales existe todavía el legado filogenético de que tiene que haber un orgasmo capaz de generar una ovulación y la salida del óvulo para ser fertilizado. Eso no sucede, óigase muy bien, eso no sucede en el ser humano. Es decir, tanto el hombre como la mujer pueden realmente lograr un embarazo sin que él tenga un orgasmo, siempre y cuando tenga la eyaculación, y sin que ella tenga el orgasmo. Esto es muy importante para distinguir cómo en el hombre, cómo en el ser humano, ambos, el sexo y la reproducción, van cada uno por su lado. Mauro, hay mujeres que dicen que cuando dejaron finalmente de preocuparse del tema o cuando optaron por relajarse, finalmente pudieron concebir un hijo. ¿La esterilidad tendría alguna relación con algo psicológico? Tenemos que ser claros, si hay mucho estrés, sea por la razón que sea porque se desea un embarazo y siempre se está pendiente y siempre hay un grado de angustia y de zozobra, o sea porque se está en un periodo de exámenes en la universidad, hay una adversidad económica, hay un familiar enfermo, sabemos que la ovulación se inhibe con mucha frecuencia. Sabemos que esa mujer probablemente no va a ovular y óigame muy bien, probablemente no va a menstruar. Algunas veces cuando ya pasa el estrés, pasan los exámenes, se recupera el familiar enfermo, vuelve a menstruar y vuelve a ovular. Eso nos habla del papel del estrés y de la preocupación, su influencia directa sobre el ciclo hormonal y sobre la ovulación y por ende sobre la esterilidad. Es decir, claro que sí, los factores psicológicos influyen. ¿Qué tal el factor genético? ¿Cuál es el peso que tiene en una situación de esterilidad? No cabe duda, hay entidades muy claras, hay algunas malformaciones con las que se nace, hay algunos problemas genéticos y cromosómicos con los que se nace que impiden al ser humano, a hombres o mujeres, tener hijos. Afortunadamente es muy raro, son poco frecuentes, estamos diciendo de que no está dentro de las causas usuales que vemos en el cuadro clínico usual. En la práctica cotidiana no son los factores genéticos, pero hay que contestar que sí, definitivamente es uno de los factores a tomar en cuenta. Ahora, Mauro, que el tema del sobrepeso se considera un problema de salud pública, ¿cuánto podría afectar esto en la capacidad de concebir? Unas libras de más no.
Óigase muy bien, que tengo un rollito pasado, que a lo mejor tengo una llanta por ahí, que a lo mejor tengo un poquito de sobrepeso, no va a gravitar, no me le va a impedir al hombre o a la mujer tener un bebé. Pero cuando vemos sobrepesos importantes, cuando vemos que hay un sobrepeso masivo, sobre todo en la mujer, disminuye de manera considerable la posibilidad de ovulación. Por eso muchas veces, antes de pedir un bebé, le decimos a esa mujer que sí me tiene un sobrepeso marcado, hay que ponerse a dieta, y lo logra en el nombre de llamar a la cigüeña. ¿Qué ocurre, Mauro, con la masturbación? ¿Podría tener alguna incidencia en la esterilidad? Siempre nos gusta decir que la masturbación se asoció prácticamente a todos los males, desde la ceguera hasta la locura y desde luego pasando por la esterilidad. Hoy sabemos que no, que aunque nos resulte un poco difícil de tolerar o de aceptar la palabra masturbación, pongámoslo más bonito, las caricias que se propician las parejas, las caricias que se propicia la gente no van a afectar la capacidad para tener hijos. Así como tenemos un problema de sobrepeso, Mauro, también hay mujeres que de repente inician procesos o desórdenes que significan una enorme pérdida de peso. Quedan flaquísimas. ¿Qué ocurre en ese caso con la capacidad de ovular, de tener un bebé? Sí, esto es muy importante, sobre todo con las nuevas poblaciones. Esa mujer que se me mantiene muy flaca y por qué no decir anoréxica, por qué no decir que tiene una bulimia o la verdad es que la vemos como un huesito. Sabemos ahora bien que cuando el peso está extremadamente bajo o como mencionábamos, extremadamente alto, la naturaleza dice no. Esa mujer no debe tener un bebé porque no está en condiciones físicas de enfrentar todo lo que significa la gestación y luego la crianza de un niño. Desde luego que sí, el bajo peso es otro de los factores que puede repercutir en la fertilidad. Ahora, Mauro, ¿cuándo es que la naturaleza ya dice se cerró la fábrica? ¿Cuándo es que dice ya no vas a poder tener más hijos? La naturaleza le marca muy claro la cancha a la mujer con la menopausia, que es la última menstruación, que sucede entre los 47 y los 53 años. Por eso cuando vamos a pedir un bebé, lo que queremos es que sea en la edad reproductiva. Algunas veces como que estamos ahí arañando el tiempo, tratando a los 45, 46, 47 años y pueda que suceda la menopausia. Ese es el periodo, de los 47 a los 53 años, es muy probable que ya se pierda esa capacidad reproductiva. Aquellas mujeres, Mauro, que por una condición genética o por alguna cirugía han quedado con solamente un ovario, ¿pueden ser madres? Sin lugar a dudas. Si hay solo un ovario, ese ovario está en sobrada capacidad de concebir, de generar los óvulos para que se dé la concepción. Óigase muy bien, si a una mujer le quitan un ovario y del otro le quitan la mitad, aún así se mantiene la capacidad reproductiva, porque el cuerpo humano está diseñado en abundancia. No nos hicieron talladitos, así como para el gasto, al revés, nos dejaron una reserva enorme en los diferentes órganos y también, por ende, en los ovarios. ¿Qué pasa en el caso del varón, Mauro? ¿Qué pasa si un hombre por alguna razón pierde un testículo? De igual manera, óigase qué bien, en el varón se pueden tener hijos aun cuando solo tenga un testículo y pongámoslo más claro, aun cuando solo tenga de los dos medio de uno, o sea, con una cuarta parte de toda la carga testicular se pueden tener hijos. Hablemos un poco, Mauro, de situaciones que afectan a muchísimas mujeres en este país. Por ejemplo, aquellas que han tenido un embarazo ectópico, ¿ven comprometida su fertilidad? Recordemos que el embarazo ectópico es cuando el bebé no se implanta dentro de la matriz, sino en una de las trompas. Y al quedar en una de las trompas, es casi cierto que en la mayoría de los casos vamos a tener que quitar esa trompa y a veces hasta el ovario, quedando el otro ovario y la otra trompa, quedando la posibilidad de que se pueda embarazar. Pero en ella hay que tener mucho cuidado, porque es factible, es posible que se vuelva a producir un embarazo ectópico. Esa mujer en el momento en que se da cuenta que la prueba está positiva, tiene que salir corriendo donde el ginecólogo para estar seguro de que el embarazo es el normal y no nuevamente un ectópico. Si una mujer se ha realizado una salpingectomía, ¿qué posibilidades tiene de volver a engendrar? Ok, sí, hoy sucede que me corto los tubos y me arrepentí 3 años después. Ya no quería tener más hijos con aquel hombre y ahora conocí al príncipe azul con el cual quiero formar una nueva familia. Tenemos varias opciones, tenemos cirugías, tenemos plastías, tenemos una serie de procedimientos que le permiten a esa mujer que se operó volver a tener hijos en un buen porcentaje. Buena parte de las veces lo conseguimos. Mauro, ¿por qué a veces un hombre sí puede engendrar hijos con una pareja y con otra del todo no? Esto es muy importante. La fertilidad no es que soy fértil o no soy fértil, sino que a veces yo soy apenitas fértil y si mi mujer apenitas es fértil, como que no lo conseguimos.
Pero si la otra pareja que aparece en mi vida es muy fértil, compensa ese déficit que yo tengo. De manera que hay personas que al ser muy fértiles pueden ser embarazadas por otras y hay hombres que al ser muy fértil embarazarían a algunas mujeres que no necesariamente el resto de la población masculina lo lograría. De manera que hoy entendemos la fertilidad como un asunto de dos, la carga fértil que yo aporto y la que ella también aporta. Para esa pareja, Mauro, que está viendo el programa y dice, vamos a consultar, ¿cuál es el especialista al que tienen que ir? No, sin lugar a duda los ginecólogos somos los que vemos la fertilidad. Si ya tuviéramos que recurrir al urólogo, que sucede con frecuencia, lo hacemos, al endocrinólogo, en fin, pero el abordaje inicial se hace en ginecología. Hoy se habla mucho, Mauro, de que el uso de ciertos aparatos electrónicos, por ejemplo una computadora de uso extendido en los regazos, podría afectar la fertilidad. Sabemos que sí, sabemos que la temperatura alta en el área de la pelvis, en el área de la cadera, me disminuye el conteo de espermatozoides, pero afortunadamente suele ser transitorio. Le decimos a esa persona, no me use más la laptop en los regazos como tal, sino que realmente la utilice en un escritorio para que no caliente. ¿Y qué hay de ciertas profesiones, Mauro, que también tienen como esa sombra de que podrían afectar la fertilidad del varón sobre todo? Son aquellas profesiones donde hay mucha temperatura, los que trabajan en baños, saunas, los choferes cuando el bus, por ejemplo, tiene el motor hacia adelante, no en una trompa del carro, no en la parte de adelante total, sino a la par donde están las marchas, son altas temperaturas. Algunas veces los que trabajan en hornos, en panaderías, pueden haber una disminución en la producción de semen por el aumento de la temperatura, que cede en la mayoría de los casos cambiando en ese periodo esa exposición a la temperatura. Ahora, ¿cómo explicamos ese fenómeno de una pareja que quería quedar embarazada, lo intentan, no lo logran, deciden adoptar y plum, quedan embarazados? Sí, sucede con mucha frecuencia. Doctor, teníamos 10 años de pedir bebé, adoptamos y ahora tenemos además el nuevo embarazo de mi esposa. Eso sucede porque los niños producen una serie de ferormonas, una serie de sustancias que viajan y se meten por la nariz y a veces activan todos los mecanismos reproductivos. Es parte de las bendiciones y de las maravillas de la naturaleza. Mauro, ¿los tratamientos para la esterilidad tienen el riesgo o la posibilidad o la bendición, no sé, de provocar embarazos múltiples? A veces asusta. No asusta cuando decimos 1 o 2, pero a nivel nacional ya tuvimos toda la experiencia de que cuando se tienen muchos embarazos, muchos niños en un solo embarazo, no necesariamente van a cursar de la manera adecuada. Afortunadamente hoy tenemos algunos tratamientos que no implica tener embarazos múltiples, para que la población esté tranquila. Los abortos y las malformaciones siempre han representado un verdadero dolor para las parejas que, ansiosamente, esperan la venida de un bebé. Durante años, la ciencia no tenía ninguna opción para disminuir la posibilidad de estos eventos. En la década de los 90, se iniciaron una serie de estudios para determinar los factores que pueden provocar ya sea la interrupción del embarazo o las lesiones en la formación del bebé. Gracias a estos estudios, hoy son fácilmente prevenibles si la paciente acude a la consulta antes de embarazarse. Esto se denomina control preconcepcional. Se hacen exámenes especiales y acorde a los resultados se instauran una serie de tratamientos que disminuyen de manera significativa la posibilidad de que sucedan malformaciones o abortos. Esa es la gran noticia. Hoy estamos en capacidad de disminuir la posibilidad de un aborto. Hoy estamos en capacidad de disminuir que suceda una malformación. Imagínense lo que eso representa. Pero es fundamental, óigase muy bien, que la mujer acuda, que la pareja acuda antes de embarazarse, que el bebé lo pidamos, lo planeemos y hacer una serie de exámenes para determinar si podemos recibir ese beneficio. Y si usted dice, ay, y ya yo estoy embarazada, me di cuenta ayer, entonces consultar cuanto antes, en etapas bien tempranas del embarazo, que también tenemos algunas opciones sumamente efectivas para disminuir estas dos desgracias, un aborto o una malformación. Eso es parte del sexo que hizo historia y eso es parte de lo que está cambiando la realidad de las parejas y disminuye los temores. Atención, sí, nos indican que la pregunta de la trivia se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus,
el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuál es el porcentaje de parejas que no puede tener hijos? ¿Será un 15%, un 35% o un 50%? ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: